Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más para compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta noche quiero hablar de un tema interesantísimo que le titulé ¿Cómo nos ve Dios? Y lo estoy basando en este verso de Primera de Pedro, capítulo 2, en los versos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos y la manera en que Dios nos ve a nosotros puede que sea diferente. La manera en que la gente nos ve a nosotros y la manera en que Dios nos ve posiblemente es muy diferente. Leí esta historia y me pareció muy interesante de que en una cierta ocasión el evangelista Oral Roberts había sido invitado al teletón que daba Jerry Lewis en la televisión. Yo no sé si ustedes se recuerdan o algunos de ustedes se pueden recordar el teletón que daba Jerry Lewis todos los años para levantar fondos para los niños con distrofia muscular. Él hacía un teletón, no me recuerdo si era de un par de días o algo así, y invitaba a diferentes artistas y personas importantes para que participaran en alguna forma, y así él iba motivando a la gente a hacer sus donaciones. En ese año él había invitado al evangelista Oral Roberts, y van llegando las personas que van a hablar y están en una salita de espera en lo que les llega su turno de aparecer en la televisión. Así que en esa sala habían 2 o 3 personas esperando, y entra una muchacha con una libretita de autógrafos y le empieza a decir a los artistas que ella veía ahí que le firmaran, porque antes eso era bien emocionante, tener la firma de un artista importante o famoso. Entonces llega hasta donde está ahora Robert y lo mira, y como no lo reconoció, lo mira así y le pregunta: ¿tú eres alguien? Entonces ahora Robert como que se sorprendió por la pregunta, pero él entendió exactamente que lo que ella le quería preguntar era que si él era un artista de televisión. Y entonces así en una forma sencilla le dijo: no, creo que no. Entonces ella parece que le dio pena haberle preguntado y le da la libretita, le dice: bueno, fírmela de todos modos por si alguna vez llegas a ser alguien. Entonces es curioso, porque en aquellos años el evangelista Oral Roberts, dando sus campañas de sanidad divina, era bien conocido, pero para ella no lo era. Y eso ilustra un poco lo que yo quiero hablar hoy. La opinión que la gente tiene de uno no es lo que uno es, eso es lo que la gente piensa acerca de uno. Y a veces nosotros necesitamos tener como una idea clara de quién de verdad somos nosotros. Porque que tú seas alguien o no, no depende de que la gente lo reconozca. Tú puedes ser una persona importante y la gente no reconocerlo o no conocerte, precisamente como en el caso que estábamos hablando del evangelista Oral Roberts. Él sí era alguien importante, era alguien muy conocido, pero no de esa persona. Y muchos de nosotros, muchos cristianos y muchas personas que nosotros podemos conocer, se criaron en hogares donde sus padres continuamente enfatizaban en lo negativo de la parte del temperamento, del carácter de uno. Y se acostumbraron a oír frases como: qué bruto eres, qué haragán eres, pero que no sabes hacer nada bien hecho, o todo lo que tú tocas se rompe. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Eres un fracaso. Nunca vas a llegar a ser nadie. Y frases como esa
que en algunas ocasiones los padres usan y se refieren así a sus hijos. Lamentablemente, esas frases se pueden quedar en la mente y muchas veces sucede así. Y cuando ese muchacho llega joven, llega adulto, como que no tiene el incentivo de tratar porque no piensa que puede hacerlo, ya se lo creyó, todas esas negatividades que oyó se las creyó y él se cree que él es así. Cuando una persona se cree una cosa, ni siquiera trata de cambiar, porque sencillamente piensa que no puede cambiar. Y para hacer un ejercicio, vamos a decir, si yo les preguntara, ¿quién eres tú? ¿Cómo usted contestaría esa pregunta? Porque a veces nosotros confundimos nuestra propia identidad con lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, uno le puede preguntar a una persona quién tú eres y te puede decir, oh, yo soy un maestro, yo soy un mecánico, yo soy un doctor, yo soy un abogado. Y eso es lo que tú haces, eso no es lo que tú eres. Eso es lo que tú haces, esa es tu profesión o tu oficio. Tampoco somos lo que la gente dice que nosotros somos. Hay veces que la gente nos pone un cierto apodo, como decir, este es el chistoso del grupo, o este es un vago, o este es un mentiroso. Pero eso tampoco es lo que tú eres. Eso es lo que tú haces y tú puedes cambiar y dejar de ser así. Eso no eres tú. Hoy vamos a mirar por el verso que leímos en la palabra, cómo nos ve Dios. Porque lo que Dios dice que nosotros somos, eso es lo que nosotros somos. Y si en el momento no lo estamos viviendo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a llegar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos, porque lo que Dios dice que nosotros somos, Él lo dice porque Él sabe que nosotros podemos llegar a serlo. Pero lo primerito de todo que leímos ahí es que el apóstol Pedro dice, pero nosotros somos linaje escogido. Hemos sido escogidos por Dios. Jesús le dijo un día a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes. El Señor nos escogió. Y cuando dice linaje, está hablando de la generación, de la familia completa. Nosotros como familia de Dios hemos sido escogidos por Dios. La Biblia dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene planes con nosotros y nos ha escogido aún desde pequeño. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando uno está en la escuela y están haciendo los equipos de jugar pelota y ponen un líder, vamos a hacer dos grupos, este va a ser el líder de este grupo y este va a ser el del otro. Entonces escoge tus jugadores y este dice yo escojo a este y el otro dice yo escojo a aquel y este viene yo escojo, y tú estás ahí esperando y que nadie te escoge y a veces te quedaste para el último y ya te escogieron porque ya no quedaba más nadie. Y tú entras en el equipo diciendo, wow, como que nadie me quería en su equipo, ¿qué pasó aquí? Pero la verdad de la vida espiritual es que en la Biblia nos dice que Dios nos escogió. Eso ya se acabó, que tenemos que estar como compitiendo a ver si nos escogen a nosotros. Hemos sido escogidos por Dios desde antes de nuestro nacimiento. Luego dice, lo segundo que dice el apóstol Pedro, somos real sacerdocio. Quiere decir, somos sacerdotes del rey. Los sacerdotes en el tiempo antiguo era la persona que intercedía para Dios. Los sacerdotes tenían su oficio, la gente venía, traía sus ofrendas para sacrificar, para que ellos intercedieran a Dios por ellos. Y la Biblia dice, aquí Pedro nos dice que ahora nosotros somos los sacerdotes, somos los encargados de interceder entre la humanidad que está perdida y Dios. Y dice que somos real sacerdocio, somos sacerdotes del Rey de Reyes. No somos cualquier sacerdote sencillo
que está trabajando aquí en la tierra, somos los sacerdotes del Rey de Reyes. La tercera cosa que dice el apóstol Pedro, dice, somos nación santa. Quiere decir, ya dijimos en semanas anteriores que santo quiere decir que se han separado del mal, del pecado, de la maldad, de la violencia. Somos una nación estamos hablando, no vamos a decir del país en que vivimos, sino de que somos el pueblo de Dios. Nosotros los cristianos formamos una nación en los creyentes de todo el mundo. Y nosotros somos una nación separada del mal, una nación que ha decidido alejarse de todo lo que sea malo que Dios no aprueba para dedicarnos hacia Dios. Somos una nación santa. Antes de nosotros conocer a Dios, dice la Biblia que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros quizás vivíamos vidas perdidas. Hacíamos lo que queríamos para satisfacer nuestros propios deseos. Esas son las tinieblas. Pero el Señor nos sacó de la vida de las tinieblas y ahora pertenecemos a la luz. Nos sacó de las tinieblas, nos puso en la luz y Dios es luz. Dios quiere que nosotros vivamos una vida que resplandece, una vida que brilla en medio de la oscuridad y de las tinieblas de este mundo. Así que si nosotros hemos muerto al mundo y muerto a los deseos de la carne, vivimos para Dios, ahora somos luz y vivimos en la luz. Para eso nuestra mente ha tenido que ser cambiada, renovada, según dice el apóstol en Romanos 12:2, que no nos podemos conformar a este siglo, tenemos que renovar nuestra mente. Renovar es hacerla nueva, transformada por Dios, para que nosotros podamos entonces entender la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Bueno, como dijimos al principio que algunos de nosotros veníamos de hogares medios disfuncionales, donde se gritaban, se insultaban, se decían cosas y nos llamaban nombres como inútil, vago, burro, no sirves para nada, y ya no los creíamos. Pero Dios nos ve como sus hijos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos ve como sus hijos. Quizás antes, pues nos veíamos mal porque nos habían dicho tantas cosas que no las creíamos y estábamos pensando que nosotros no teníamos la posibilidad ni el potencial de hacer nada bien hecho. Pero ahora que somos hijos de Dios, tenemos que renovar nuestra mente, sacar todas esas cosas de la mente y empezar a vernos como nos ve Dios. ¿Y cómo se puede transformar la mente si no es a través de la misma palabra de Dios? Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos aprendiendo y vamos asimilando las verdades de Dios para poder vivir por ellas. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de tu ser. La mejor manera de tú cambiar y renovar tu mente y de sacarte todos esos conceptos equivocados de lo que otros dijeron que tú eras, es leyendo la palabra de Dios todos los días. La palabra de Dios es muy poderosa, es la única que puede cambiar y transformar las vidas. Y no importa que toda la vida tú hayas estado pensando que tú no sirves para nada y que tú no puedes hacer nada, en el momento que tú comienzas a servir a Dios y comienzas a leer la palabra, es como una vida nueva. La Biblia lo describe, es una vida nueva. Todo tiene que cambiar. Y esos pensamientos negativos, el mismo diablo los sembró en tu mente.
Entonces tú tienes que pedirle al Señor que limpie tu mente de todas esas cosas para aceptar la verdad de Dios. Tienes que rechazar la mentira del diablo y aceptar la verdad de Dios. Dios te dice hoy, yo te escogí, yo te adopté como mi hijo porque te amo. Tú eres especial para mí. Te compré a un precio muy alto. Fue la sangre de mi hijo. Era todo lo que yo tenía y lo di por ti porque te amo. Porque mira lo que sigue diciendo Pedro en el verso que leímos. Somos pueblo adquirido por Dios. Ahora, nosotros le pertenecemos a Dios por derechos de creación, porque Dios nos creó. Pero como el hombre se fue al pecado y siguió la corriente de la vida y del mundo, Cristo vino para rescatarnos y dio su vida para pagar los castigos que nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos ser recibidos como hijos de Dios. De manera que ese sacrificio que hizo Cristo, la Biblia lo describe en un verso, dice, porque comprados fuimos por precio. La sangre de Cristo pagó el precio, Él nos compró. Así que ahora le pertenecemos al Señor doble. Primero por derechos de creación, Él nos creó y tiene derecho de decir, son míos. Pero segundo, porque Cristo con su sangre pagó el precio de nuestra salvación y nos redimió, quiere decir, nos compró. Ahora le pertenecemos 2 veces al Señor y ahora estamos bajo la protección de Dios. Porque dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Antes estábamos por nuestra cuenta. Como dice el refrán, sálvese quien pueda, arréglatelas como pueda. Pero cuando vienes al Señor, estás bajo la protección de Dios. Ahora, Dios tiene unos propósitos con nuestras vidas. No es que nos salvó sencillamente para que nosotros sigamos haciendo lo que querramos y vivamos a nuestra manera. Dice que nos salvó para que nosotros anunciemos las virtudes de Dios. Hay una cantidad de gente que no conocen a Dios, que no entienden. Hay muchas personas que si tú le preguntas si creen en Dios, te dicen que sí, que creen en Dios. Tienen una noción, existe Dios y quizás respetan ese pensamiento, pero no le conocen, nunca han leído la Biblia, nunca han entendido que Dios los ama. Viven a su manera y tratan de resolver las cosas como puedan. Tienen muchísimos problemas, se angustian, se desesperan, porque realmente no conocen quién es Dios. Y Dios nos tiene a nosotros aquí en este mundo para que nosotros le anunciemos al mundo que no le conoce las virtudes de Dios. ¿Qué son virtudes? Sino las buenas cualidades. Nosotros hemos venido hablando aquí semana por semana de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios. Esas son las virtudes. Virtudes son las buenas cualidades de Dios. Nosotros necesitamos publicar eso. Mire, la gente tiene como no sé si decirle una obsesión, pero es como un mal hábito de ser negativo. La mayoría de la gente habla más cosas negativas que positivas. La mayoría de las conversaciones giran alrededor de lo malo que están las cosas, lo caro que está la gasolina, que todos los precios en el supermercado están subiendo y todo gira acerca de lo malo que está pasando. Pero hay cosas buenas y las pasamos por alto. Y nosotros necesitamos enfocarnos en lo bueno y hablar de lo bueno. Y traer esperanza al mundo, traer gozo, traer paz, poner calma donde hay tanta desesperación y tanta angustia en este mundo. La gente vive llena de problemas porque se sienten abusados, despreciados, tan desalentados, tan desilusionados, caen en depresiones. Porque no tienen a Cristo. Porque cuando Cristo llega al corazón, pone esperanza, pone fe, pone alegría, pone paz. Y tú y yo tenemos eso.
Y Dios quiere que nosotros le anunciemos al mundo esas virtudes de Dios. No existimos solo para pasar por esta vida y sobrevivir. Y mira que nos pasan cosas en la vida, porque la vida es bien difícil y llena de obstáculos continuamente, llena de problemas, pero tú y yo no vivimos aquí solamente para sobrevivir y decir, por lo menos estoy en pie. Estamos aquí para más que eso. Dios tiene mejores propósitos que eso. Y es que nosotros podamos contribuir para bendición de otras personas, para salvación de otras personas, para paz, para consuelo, para esperanza, para otras personas que nos rodean. De la misma manera que Dios nos amó a nosotros, también ama a toda la humanidad. Pero la humanidad no está consciente de eso. Por eso es que Dios quiere que nosotros lo digamos, para que ellos vengan al conocimiento de Cristo, puedan recibir perdón de sus pecados y pueda terminarse esa agonía en la cual viven. No todo en la vida es dolor y sufrimiento. Hay victoria y hay bendición cuando venimos a Cristo, cuando entramos en la presencia del Señor, cuando nos gozamos en su presencia. El salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. Allá afuera en el mundo hay un montón de problemas, pero cuando vengo a tu presencia, recibo fuerza, recibo alivio para todos los sufrimientos y los problemas y las cosas que están pasando por nuestras cabezas. El mundo tiene que saber eso también. Nosotros podemos venir a Dios para ser fortalecidos cada vez que lo necesitamos. Mira como dice el apóstol Pablo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Mala conciencia es la culpabilidad. Y todos nosotros, pues en alguna ocasión hemos hecho algunas cosas y el enemigo se especializa, estoy buscando la palabra correcta, el enemigo se especializa en enfatizar en eso y en recordarte eso. Oh, pero tú hiciste esto. Ahora te crees que es muy santito, pero acuérdate lo que estabas haciendo. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados, los borra, los hace desaparecer, los elimina de ahí, ya no existen y ya Dios no se recuerda más. Cuando el enemigo venga y te diga, pero si tú antes, tienes que callarle la boca y decirle, mira diablo, vete, la sangre de Cristo ya borró todo eso. Por eso es que el apóstol dice, tenemos que venir, ¿cómo es que dice? Purificados los corazones de mala conciencia. En tu corazón no puede haber ese sentido de culpa. Ese sentido de culpa, yo no merezco nada, yo estoy mal, yo todo lo que hago está mal. Eso es un pensamiento negativo que el enemigo te quiere poner para que tú no trates de mejorar, para que tú no logres bendiciones de Dios, para que no te puedas gozar en la presencia de Dios. Pero tú necesitas sentirte libre de eso. ¿Cómo te vas a sentir libre de eso? Yendo a la palabra. La palabra te dice que si confesaste tus pecados, ya has sido perdonado, tus faltas han sido borradas y no tienes que sentirte culpable más porque te arrepentiste de eso. No es que Dios pase por alto, o sea, yo hice esto, bueno, pero Dios sabe que yo no. Tiene que haber un acto de arrepentimiento. Tú tienes que reconocer cada vez que haces lo que no tenías que haber hecho o dices lo que no tenías que haber dicho, necesitas venir a Dios y admitir, lo hice mal, sé que me pasé, sé que no debía de haber hablado así, sé que no debía de haber hecho esto, por favor, perdóname. Tiene que haber ese reconocimiento, pero una vez que hay ese reconocimiento, ya, querido hermano, ya, no más culpa, porque Dios es bueno. Y cuando Dios perdona, dice la Biblia que echó los pecados a lo profundo de la mar, ya Él no se va a recordar más de eso, pues ¿para qué vamos a estar nosotros recordándonos? Mire lo que dice el Salmo 103, 12.
Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y mira lo que dice Jeremías 31:34. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Si Dios dice que Él no se va a acordar más, ¿para qué nosotros vamos a estar pensando en eso y agonizando en eso? Si ya Dios ni se recuerda de eso. El asunto es que cuando tú sabes quién tú eres para Dios, como Dios te ve a ti, tú empiezas a pensar de otra manera acerca de ti mismo. Porque cuando tú estás pensando, yo no sé, yo no sirvo, yo no merezco nada, tu pensamiento de ti es tan flojo, tan poco, tan débil, que no tienes el ánimo o la fuerza para hacer nada bien hecho. Ese sentido te aplasta. Pero hay una parábola en el libro de Ezequiel que el Señor le mostró a Ezequiel en una visión y le dijo que fuera a un valle de huesos secos. Y cuando él fue y él se acercó, dice que vio que los huesos estaban secos en gran manera. Quiere decir que hacía tiempo que estaban secos ahí. Sin embargo, Dios le dice a Ezequiel, profetízale a esos huesos. No estoy contando la historia completa, estoy haciendo un resumen porque quiero llegar a un punto. Cuando Dios le dice a Ezequiel, profetízale a esos huesos, usted se puede imaginar qué habría en la mente de Ezequiel. ¿Pero para qué? Ellos ni oyen, eso no oye. Pero cuando Dios dice algo, por algo es. Y el profeta comenzó a profetizarle a los huesos. Y cuando él comenzó a decirle a los huesos lo que Dios decía, Dios le dio vida a esos huesos. Y los levantó. Y dice que empezaron a juntarse hueso con hueso y empezaron a formarse los esqueletos. Le empezó a crecer tendones, le empezó a crecer piel y se formó un ejército y se levantaron. ¿Qué lo hizo? La palabra de Dios. Y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para que tú y yo aprendamos y seamos amonestados. Eso nos quiere decir que cuando tú y yo leemos la Biblia, la palabra de Dios le da vida a nuestro espíritu y a nuestros huesos secos. Que seco quiere decir que cuando tú estás sin ánimo, que tú estás totalmente decaído, frustrado, la palabra de Dios te levanta nuevamente porque es la que le da vida. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios de ti y de mí? Bueno, voy a citar algunas cosas que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, para que nosotros tengamos una idea bien bonita de lo que Dios dice de ti y de mí. ¿Qué dice la palabra de Dios que yo soy? Primera de Juan 1:12 dice que yo soy un hijo de Dios. Colosenses 3:12 dice que yo soy escogido de Dios. Romanos 8:17 dice que yo soy coheredero con Cristo. Primera de Corintios 12:27 dice que yo soy miembro del cuerpo de Cristo y templo del Dios viviente. En Primera de Corintios 3:16 dice que yo soy morada de su Santo Espíritu. Mateo 5:14 dice que yo soy la sal de la tierra. Mateo 5:4 dice que yo soy la luz del mundo. Mateo 15:15 dice que yo soy amigo de Dios. Efesios 2:19 dice que yo soy parte de la familia de Dios. Hebreos 9:14 dice que yo soy participante de la vida de Cristo. Y Efesios 2:6 dice que yo soy ciudadano del cielo. Querido hermano, Dios quiere que tú y yo seamos victoriosos, pero no podemos anunciar las virtudes de Dios si nos sentimos fracasados, si nosotros sentimos que no somos nadie y que no podemos hacer nada y que no servimos para nada y que somos inútiles, ni siquiera nos vamos a atrever a proclamar las virtudes de Dios. Bueno,
El diablo es el que quiere que nosotros pensemos que somos un fracaso. Pero la realidad es que el fracasado es él. Cuando el enemigo trate de traerte a tu mente esos conceptos de que tú no sirves y no puedes y que no eres nadie, tú tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús y recordarle que el que está derrotado es él, que Jesús lo derrotó a él en la cruz de Calvario hace más de 2000 años y que ahora tú y yo podemos decir con seguridad, yo sé que Dios me ha escogido. Yo sé que yo soy un hijo de Dios. Yo sé que yo soy heredero de las bendiciones de Dios. Yo sé que ninguna arma que se forje contra mí va a prosperar, porque lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Yo sé que Dios está conmigo y como Dios está conmigo, pues ¿quién va a estar contra mí? El que se levante contra mí, dice la palabra que Dios lo hará caer delante de mí. Y dice también que esta es la herencia de los hijos de Dios. Y yo soy uno de ellos. ¿Qué puedes decir tú también? Dios nos hizo herederos de las bendiciones de Dios. Y esta es una de ellas. Yo sé que Dios está conmigo para ayudarme, para defenderme. Y así caminaré confiado todos los días. Estas son frases que tú necesitas apropiarte de ellas y repetirlas. Cuando te sientas triste, cuando te sientas un poco desalentado, digo, oh, no. Yo sé, la Biblia dice esto, yo lo creo, yo lo sé. Y repite estas verdades, porque al repetirla, lo confirmas dentro de ti. Hay como decimos voces en nuestra cabeza, no son exactamente voces, pero son como pensamientos que llegan a la mente de uno y están equivocados porque vienen del enemigo. Pero cómo tú haces callar eso es repitiendo la verdad de Dios. Tú la conoces, pero el enemigo al decirte lo contrario te quiere confundir, te quiere hacer creer lo que él quiere que tú creas. Ya tú sabes que tú no eres lo que otros digan que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Agárrate de todas estas promesas de Dios. Agárrate de todas estas palabras que Dios ha hablado y declara esas palabras para tu vida. Cada vez que te sientas desalentado, vea la palabra, comienza a leer y cuando encuentres una promesa, ahí, párate ahí, no sigas leyendo, párate ahí y repítela. Y di, esto es lo que Dios dice y yo lo creo. Dios te bendiga, mi querido hermano. No sé en qué condición tú te sientes, no sé si a lo mejor tú dices, yo sé, yo creo y eso es lo que yo practico. Gloria a Dios. Pero no sé si a lo mejor últimamente te has sentido un poco triste, un poco decaído y el Señor ha querido traerte esta palabra para confirmarte que Dios te ama y que Dios tiene un concepto muy alto de ti. No te preocupes por las cosas negativas que otras personas piensan. No te preocupes por los conceptos que otra gente pueda tener de ti. Y déjeme hacer un paréntesis. A veces puede ser que sea verdad. A veces puede ser que es que así es que tú eras antes. A veces puede ser que es que tú has hecho ciertas cosas que la gente no olvida porque Dios olvida nuestros errores. Tan pronto tú te arrepentiste, Dios lo olvida. Pero la gente no es así. La gente se sigue recordando toda la vida y te siguen sacando en cara algo que tú hiciste 20 años atrás, 30 años atrás y todavía te lo están sacando en cara. ¿Quién tú te crees que eres si tú hiciste esto y esto? Y eso pasó hace más de 20 años. Pero como nosotros sabemos que la gente es así, tenemos que fortalecernos en el Señor y decirle, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Y tú sigues leyendo la palabra, fortaleciéndote en el Señor y siendo imitadores de Dios como hijos amados, tratando de obedecer al Señor, porque tú puedes cambiar esas malas actitudes de antes. Por eso es que yo dije al principio, cuando la gente te había puesto
nombrete, decíamos nosotros, un apodo de decir, ese es un mentiroso, ese es un borracho, ese es un vago. Y es porque era verdad, porque así éramos antes. Pero eso puede cambiar. Ese no eres tú. Esa era la forma en que tú actuabas antes. Pero ahora tú eres una nueva criatura y tú puedes cambiar. En el nombre del Señor, agárrate de las promesas de Dios y di sí, yo puedo cambiar. En el nombre de Jesús, yo voy a ser el Hijo de Dios, que Dios se sienta orgulloso de mí. Dios me lo bendiga. Eso va a ser todo por esta tarde. Ha sido un placer, un gusto compartir con ustedes en este día. Y les agradezco a cada uno de los que se conectan. Los amo mucho. Y así a través de este medio, pues mantenemos la unidad del Espíritu en el vínculo del amor. Dios me los bendiga y hasta el próximo jueves.